¿cómo están, hermanos? Hoy vamos a darle finalización al libro de Juan y vamos a seguir con Hechos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por poder leer tu palabra. Gracias por poder dedicarte un tiempo a ti, Padre amado, a aprender más, Señor, a conocer tu palabra, esa palabra que nos hace crecer, que nos edifica. Gracias, Señor, por todo lo que nos das día tras día, Señor, tu bendición, Señor, tu misericordia y tu amor. Padre, enséñanos. Espíritu Santo, tú eres el que dijiste que ibas a enseñarnos todas las cosas, el que nos recordaría tu palabra, Señor. Te pedimos que estés aquí con nosotros, que nos acompañes en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Juan 20, el título es La Resurrección. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Pero luego Simón Pedro, tras él, entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Jesús se aparece a María Magdalena, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar adentro del sepulcro, y vio dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: a María, y volviéndose le dijo ella: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor, y él le había dicho estas cosas. Jesús se aparece a sus discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando en las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús. Puesto en medio, le dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Incredulidad de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro,
y con ellos Tomás. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El propósito del libro. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Jesús aparece a sus 7 discípulos, capítulo 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como a 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús le dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, asimismo el pescado. Esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. 21:15 Apacienta mis ovejas es el título. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él les dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por 2ª vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. La 3ª vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la 3ª vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. El discípulo amado. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió hasta entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas,
y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían libros que se habrían de escribir. Amén. Ahí terminamos el libro de Juan y vamos a seguir con Hechos capítulo 1, la promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, la ascensión. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca saber a vosotros los tiempos o las sazones que el Padre puso, sino en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Elección del sucesor de Judas. 1:12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y les dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, el que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Era necesario, pues, que de estos hombres que se han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José, llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, Señor, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén.